A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Desenmascarando la desinformación. Actualícese y entérese aquí en Fuera de Rodeos. Cordial saludo para todos nuestros oyentes. En el día de hoy hablaremos sobre derecho internacional público, derecho internacional, y mencionaremos algo sobre el derecho internacional privado. Esto relacionado al conflicto entre Rusia versus Ucrania desde una perspectiva jurídico-juvenil. Pero antes de eso, he de mencionar que en el día de hoy tenemos como invitado y como nuevo integrante de la emisora Onda Digital y del programa Real Informativo Fuera de Rodeos a Manuel Santiago Vargas Ortegón, estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo. Cordial saludo a todos nuestros oyentes. Es de gran satisfacción para mí poder pertenecer al programa radial informativo Fuera de Rodeos de la emisora Onda Digital, acompañando a todos los estudiantes y comunidad en general para erradicar la desinformación y poder ponerlos en contexto a todos los temas relacionados al derecho y proyección nacional e internacional, entre otros. Gracias, Manuel. Para todos nuestros oyentes, como lo manifesté en la parte introductoria, nos encontramos dentro de este podcast en la sesión de Tales con Detalles, una sección creada por Programa Real Informativo Fuera de Rodeos de la emisora Onda Digital. La mejor forma de aprender en Tales con Detalles. Como ya lo habíamos mencionado, hablaremos sobre derecho internacional y sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania desde una perspectiva estudiantil, académica y jurídica. Para eso, primero hay que relacionar qué es el derecho internacional, porque posteriormente a ello vamos a encajarlo al conflicto internacional entre Rusia y Ucrania. Y es que las Naciones Unidas mantienen un eslogan y una frase importante para el cumplimiento de sus principios y reglas, el cual es paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. El derecho internacional, como lo establecen las Naciones Unidas y como nosotros lo debemos entender, define las responsabilidades legales de los estados en sus relaciones entre ellos y el trato de los individuos dentro de las fronteras estatales. Allí nosotros vemos enmarcado los sujetos de derecho principales que hacen parte del DIP dentro del derecho internacional público y el derecho internacional privado. Estamos hablando de los estados. Los estados dentro de la soberanía se establecen como sujetos de derecho internacional. Ahí ya podemos ir entendiendo cómo encajar el derecho internacional y cómo se encaja el conflicto entre Ucrania y Rusia. Pues para poderlo estudiar y para poder hacer una aplicación jurídica hay que tener en cuenta que ésta se relaciona con el derecho internacional público. Sus competencias dentro del marco internacional comprenden una gran variedad de problemas de importancia internacional, entre los que figuran los derechos humanos, el desarme, el delito internacional, los refugiados, los migrantes, los problemas de la nacionalidad, el trato de los prisioneros, el uso de la fuerza y la conducta durante la guerra. Y aparte de eso, se ha de mencionar las reglas de los bienes mundiales, como comúnmente es el medio ambiente, el desarrollo sostenible, las aguas internacionales, el espacio ultraterrestre, las comunidades mundiales y el comercio internacional. Algunos de estos aspectos relacionados obviamente más adelante y dentro del marco histórico que va a mencionar nuestro compañero y nuevo integrante de la emisora, se van a ver afectados y se han visto durante todo este conflicto afectados por las controversias y por la violación a los derechos humanos por parte de Rusia hacia Ucrania. Entonces, Manuel, para contextualizar a nuestros oyentes, háblenos un poco sobre ese andamiaje histórico para entender aún más el conflicto entre Rusia y Ucrania. Algunas personas creen tener la razón. Encuentre la verdad en Tales con Detalles. Para poder lograr entender esta confrontación Rusia versus Ucrania, toca primero que todo saber qué es la Unión Soviética o la URSS. Esta fue una federación de repúblicas de ideología comunistas
que existió entre 1922 y 1991. El origen de estas confrontaciones se da hace más de 3 décadas, cuando en 1991 se disuelve la Unión Soviética y sus territorios se convierten en repúblicas independientes. Una posición reforzada de Ucrania con la OTAN implica la pérdida directa de la influencia de Rusia sobre este país. La OTAN, al pasar los años, no ha acogido a Ucrania para ser uno más de sus aliados, algo a lo que el país aspira y que desde Rusia no se ve con buenos ojos, ya que este perdería el control total de aquel país. Desde el año 2014, para no irme tan lejos, esta rivalidad o rifirrafe va un paso más allá con las protestas en las calles de Kiev, en donde miles de ciudadanos ucranianos proeuropeos en contra del presidente Víktor Yanukovych. Este mencionado fue prácticamente impuesto por el régimen de Vladimir Putin, haciéndole el robo a la presidencia de Zelensky. Aquellos enfrentamientos que acabaron con la vida de Yanukovych fue la llamada protesta de la dignidad, ya que los ucranianos estaban hartos de la corrupción, el abuso del poder y las violaciones a los derechos humanos. En ese momento, Vladimir Putin aprovechó para invadir a Crimea en el sur de Ucrania, siendo esta una zona estratégica, pues es la salida de Rusia al Mar Negro. Territorio perdido tras la Segunda Guerra Mundial, y su objetivo siempre fue recuperarlo a toda costa. Esta invasión ha generado desde entonces protestas y sanciones económicas contra Rusia, además de miles de peticiones para devolverlo el territorio, y en donde Putin asegura que nunca lo hará. La famosa guerra en el territorio del Donbass se deriva en 2 pequeños estados, los cuales son Lugansk y Donetsk, en donde 2 puntos calientes son a los que apunta ahora el foco de Vladimir Putin con esta declaración de reconocimiento de su independencia de Ucrania. Concomitante a lo anterior, pasaremos a hablar del por qué se debe este nuevo capítulo de enfrentamientos, ya que todo parte del territorio de Donbass, en donde el 40% de la población es prorrusa. Allí, según Putin, se practica mucho el genocidio en contra de este grupo, y el fundamento que brindó fue de que nosotros, Rusia, vamos a brindar apoyo para prevenir un genocidio de la población nuestra a manos de grupos neonazis que operan con las tropas ucranianas, y además de esto frenar la expansión de la OTAN, siendo esto un motivo de gran valor para desequilibrar la balanza contra Rusia y a favor de Ucrania. Gracias, Manuel. Ya teniendo en cuenta ese contexto histórico y más bien un contexto político para esa relación negativa, por supuesto, que existe entre Ucrania y Rusia y que ha venido existiendo desde hace mucho rato, y poder encajar el derecho internacional y el derecho, sobre todo el derecho internacional público en esta materia, hay que mencionar los principios de este derecho, porque con base a eso le daremos respuesta a unas preguntas que se enmarcan por parte de Warner Bond y Manuel Olé en El Confidencial, en esa sección del Tribunal Internacional de ese escrito. Esas preguntas, antes de mencionar los principios, es ¿qué clasificación jurídico internacional merecen esos hechos ocasionados por parte de Rusia dentro de la materialización de la intervención militar a Ucrania? Aparte de ello, hacen relación a la agresión en el sentido de la Declaración 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual enmarca el significado dentro de la declaración de agresión, de la agresión criminal. Y finalizan con, son los hechos descritos, es decir, aquellos hechos que se van a enmarcar, ¿cierto? Y aquellos que se han cometido dentro de esa confrontación, ese conflicto por parte de Rusia y Ucrania, subsumibles en la definición y tipificación del crimen de agresión del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Es decir, cómo se va y por qué a dar esa definición y esa tipificación de agresión como lo establece esa declaración que les acabo de mencionar, la de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la que menciona la Corte Internacional, Penal Internacional, para poder entender aún más, por lo menos, las declaraciones, los estatutos y ese conflicto entre Rusia y Ucrania. Y entonces, regresándonos un poco para poderle dar respuesta a esas preguntas,
hay que mencionar los principios. ¿Y por qué es importante mencionar los principios del derecho internacional público? Porque es que nos damos cuenta que entre el conflicto que surge Rusia versus Ucrania se están violando esos principios. Sobre todo, algunos, por supuesto, pero sobre todo por parte de Rusia, quien fue el que atropelló y está, por supuesto, atropellando esos derechos humanos y esos principios enmarcados por las Naciones Unidas. Y esos principios son los principios que dentro de la academia se han de conocer y son importantes mencionarlos a todos nuestros oyentes para que los tengan claro. Siendo por ejemplo, la igualdad soberana de los estados. Históricamente, dentro de la historia se enmarca que en 1945 la Carta de las Naciones Unidas incluyó esto en el artículo 2.1. Porque aparte de ello, para poder entender el otro conflicto, el otro principio enmarcado dentro de las Naciones Unidas, es base fundamental para ello, la igualdad soberana de los estados. El otro es la no intervención en los asuntos internos y externos entre los estados, porque se prohíbe a los estados realizar actividades específicas o constreñir a otro estado extranjero, por supuesto, a realizar determinado comportamiento. Y verbigracia a ello es la no intervención de las naciones extranjeras en las guerras civiles. Hay otro principio que también es fundamental y es la prohibición de la amenaza y del uso de la fuerza. Y esto se enmarca como en el primer principio en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque históricamente, como les había dicho, en 1945 la paz se convirtió, desde allí la paz se convirtió en el fin supremo de la comunidad internacional. Por ese motivo, pues existe la necesidad de evitar el desarrollo conflicto, pues obviamente dentro de la parte armada y que sean capaces de provocar el peligro a la humanidad. Si ustedes se dan cuenta, por eso es importante mencionar estos principios para poder conglomerar y construir la idea del por qué el derecho internacional es importante para entender el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y es que se vulnera este principio. Como lo mencionó nuestro compañero Manuel en ese contexto histórico, nos damos cuenta cómo es que ese principio se vulnera. ¿Cómo es que se vulnera ese derecho fundamental, que hace parte de los derechos humanos, el de la paz? ¿Y es por qué? Porque no se está cumpliendo con este principio del derecho internacional público. Por eso es que se encaja este principio, sobre todo es el DIP, en los conflictos entre estos dos estados, soberanías y países, o países. Hay otro principio que es fundamental mencionarlo y es la solución pacífica de las controversias. Si nos damos cuenta, el presidente de Ucrania ha tratado de una u otra forma generar y dar cumplimiento a este principio, al de llegar a una solución pacífica, al de poder acabar con estas controversias, el poder acabar con esa vulneración a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, porque como nos lo mencionó nuestro compañero y como lo vamos a integrar más adelante, han muerto muchos niños, niñas y adolescentes, extranjeros, nacionales, transeúntes, sujetos por supuesto de derechos. Entonces buscan, por medio de este principio, la solución a estas controversias. Hay otro principio que es el respeto de los derechos humanos. Estos dos principios, el precedente y son importantes y por eso le dan cabida al derecho internacional público, el de la paz y el principio del respeto de los derechos humanos, porque lo adopta la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que sean, por supuesto, respetados, que no exista vulneración de estos, para dar cumplimiento a las reglas fundamentales y sobre todo a ese eslogan que enmarca la ONU, que es estar en un planeta sano,
formadores de seres humanos para la construcción de paz y demás. Están escuchando Fuera de Rodeos. Existe otro que es la autodeterminación de los pueblos. Este principio se encuentra propuesto por la Revolución Francesa, en donde enmarca que todos los pueblos y las naciones pueden definir sus instituciones políticas y nacionales. Y sobre todo, y acá ya le damos paso a nuestro compañero para que nos conteste una pregunta que sé que nuestros oyentes tienen en duda, y es que la soberanía es otro principio dentro del derecho internacional público, pues comprende los siguientes poderes y derechos: el poder del imperio sobre todos los individuos que viven sobre el territorio del Estado, el de utilizar y disponer libremente del territorio, sujeto por supuesto a la jurisdicción del Estado, el derecho a excluir a los estados del ejercicio de la soberanía del territorio como un principio anterior a este, que ya lo habíamos mencionado, el derecho de pretender la inmunidad para sus propios órganos que han actuado como oficiales, el derecho a exigir a los estados la inmunidad de jurisdicción sobre los actos cumplidos como ente soberano, entre otros. Esto que les acabo de mencionar lo podemos encontrar en los escritos de Cassese en el 2003, en páginas dentro de la página 21 a la 84. Entonces, como les dije, Manuel, antes de darle respuesta a las preguntas que yo le mencioné a nuestros oyentes en un inicio y que les dije que era importante mencionar primero los principios que se establecen dentro del marco internacional, el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cómo ha afectado al mundo? Algunas personas creen tener la razón. Encuentre la verdad en Tales con Detalles. Bueno, Juan Pablo, una excelente pregunta. El conflicto entre Rusia versus Ucrania está teniendo un impacto inmediato en los mercados. Sin embargo, las consecuencias van mucho más allá. Esta guerra afecta a la economía a través de 3 vías. La primera son las sanciones, la segunda son el precio de las materias primas y la tercera son las cadenas de suministros. Además de esto, cabe resaltar que este conflicto empeora la inflación y detiene el crecimiento. Una pequeña añadidura: el precio del petróleo, el gas natural y los granos se han disparado hasta en un 60% y se espera que si el conflicto se alarga puede subir hasta un 100%. Gracias, Manuel. Teniendo en cuenta eso y ya con ánimo de concluir, aunque tengo entendido que Manuel nos va a dar un dato curioso, vamos a darle respuesta de manera ligera a las 3 preguntas que les mencioné y a las 3 afirmaciones, a las 3 preguntas y afirmaciones que les mencioné en un inicio. La primera es: ¿qué clasificación jurídico internacional merecen esos hechos que les hemos relacionado entre el conflicto Rusia-Ucrania, ¿cierto?, por la referida intervención militar del ejército de la Federación Rusa? Y es que hay que analizar, porque la dicha intervención militar supone una violación a la prohibición del uso o amenaza de fuerza armada, conforme a lo previsto por el artículo segundo, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, y que hace parte del principio que les mencioné, que hace parte del derecho, valga la redundancia, internacional. Para darle respuesta a esa cuestión, como lo establece Warner Bond y Manuel Ollé en el Confidencial, dentro de la sección de Tribunal Internacional, se remontan a la primera década del siglo XX para constatar que el empleo de la fuerza por los estados como un medio recurso de que estos podían servirse para solucionar controversias internacionales o para intentar alcanzar otros fines en apoyo de su diplomacia, estaba considerado un medio lícito en el ámbito jurídico internacional. Pero como se destacaba en 1980, y esto lo enmarca el profesor Eduardo Jiménez de Arechaga, la Conferencia de la Paz de La Haya en 1907 estuvo basada en un pleno reconocimiento de lo que en derecho y dentro de la academia conocemos leyes de la guerra, o la misma ius ad bellum,
o jus in bello. Y es que los principales esfuerzos de los participantes estaban dirigidos a obtener acuerdos que regulan las operaciones de las Fuerzas Armadas y mitigan los males de la guerra. Y entonces, como fruto de esos acuerdos, dentro del marco constitucional o dentro del marco legal, ¿cierto?, por ese conjunto de normas, se vinieron a denominar, como ya los mencioné, el jus ad bellum, jus in bello, o la misma ley de la guerra o leyes de la guerra. Entonces, para poder enmarcar ello y contestar ello, pues hay que ubicarnos en los conflictos que se generaron y además de ello en la conclusión producto después de la Primera Guerra Mundial, por cuanto pues alcanzó su cenit con la promulgación de la Carta de las Naciones Unidas para poder constatar la consolidación de una radical transformación en el estatuto jurídico. Esto obviamente en el marco de la Fuerza Armada, dando cumplimiento al jus ad bellum. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, pues le podemos dar respuesta a la pregunta que se enmarca allí. Porque para ello tenemos que dirigirnos a lo que se pacta en la Carta de las Naciones Unidas y darnos cuenta, por supuesto, que la confrontación que hay entre Rusia y Ucrania se está vulnerando. Ese principio que se encuentra ahí plasmado. Posterior a ello se menciona cómo se debe entender la agresión en el sentido de la Declaración 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es que es algo muy sencillo. La invasión la agresión dentro de esta declaración se enmarca de tres formas. Primero, que la agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Entonces ahí nosotros podemos contestar una de las preguntas relacionadas en este podcast. El por qué hace parte del derecho internacional público en ello. Porque sencillamente estamos hablando de dos sujetos de derecho internacional, que son los estados. Entonces, por eso es que se hace la aplicación del derecho internacional público. Pero es que el derecho internacional público, el DIP, hace parte de esta confrontación. El otro punto sobre la agresión es el primer uso de la fuerza armada por un Estado. ¿Hay agresión por parte, y es una pregunta para nuestros oyentes, ¿hay una agresión por parte de Rusia hacia Ucrania? ¿Hay cumplimiento por parte de esta, de acuerdo a lo establecido por la Declaración 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas? En la primera parte sí, por supuesto, hay uso de la fuerza armada, hay uso de la fuerza. Y con respecto al segundo punto, no, por supuesto, no hay cumplimiento estricto de la Declaración 3314, porque hay agresión. Y el tercer punto que se enmarca es cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que haya o no la declaración de guerra, se caracterizará como un acto de agresión. ¿Y cuáles son esos? Invasión o ataque. Pregunta, ¿hay invasión o ataque? Por supuesto, porque la Fuerza Armada de este Estado, aunque sea temporal, ha dejado como resultado una invasión o un ataque. Hay una anexión mediante el uso de la fuerza. ¿A cuál? O más bien ¿en dónde? Pues el territorio ucraniano. Además de ello, se enmarca el bombardeo. Por supuesto, ha existido bombardeo por parte de Rusia hacia Ucrania. Entonces existe agresión, incumplimiento de ese tratado o de esa confederación más bien. ¿Por qué? Porque sencillamente por razones de las Fuerzas Armadas del Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por parte de un Estado que atenten contra otro Estado,
siendo obviamente dentro del verbigracia, el ejemplo, Rusia versus Ucrania. Y otro, pues uno más explícito, que es el ataque por las Fuerzas Armadas. Y haciendo referencia a que un Estado ataca por medio de las Fuerzas Armadas terrestres, navales o aéreas a otro Estado. O ataca contra su flota, o contra las personas allí, contra los habitantes. Esto, por supuesto, vulnera los principios que se encuentran establecidos dentro del derecho internacional público. Recuerden que se está violando la integridad territorial, la independencia política. No se está absteniendo a recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. ¿Para qué? Para obviamente entrar dentro de la conciliación, el marco de la conciliación, de la negociación, de la mediación. Entonces se está haciendo uso de la fuerza. Por eso todos estos principios se están vulnerando. Se atropella, por supuesto, ese derecho fundamental, ese derecho humano, ese principio que se establece dentro del derecho internacional, esa protección que es el de la paz. ¿Por qué? Porque hay un crimen contra esta. Y por último, para que nuestro compañero nos mencione el dato curioso y poder concluir con este podcast, esta sección de Tales con Detalles del programa radial informativo Fuera de Rodeos, es contestar la pregunta siguiente. ¿Son los hechos descritos subsumibles en la definición y tipificación del crimen de agresión del Estatuto de la Corte Penal Internacional? Esto, o a continuación, como nos le marca Warner Bond y Manuel Oye, que por supuesto son abogados, y este último profesor de Derecho Internacional, Penal Internacional, dicen que hay que recordar que en el marco de la Conferencia de la Revisión del Estatuto de Roma, enmarcado en la Corte Penal Internacional, celebrada en Kampala, Uganda, en el 2010, fueron adoptadas por consenso 2 enmiendas que amplían la definición de los crímenes de guerra. Y pues, como lo mencionamos en un inicio, tipifican el denominado crimen de agresión, en donde se defiende y se establece las condiciones del ejercicio de la jurisdicción de la Corte. ¿Cuál Corte? Pues la Corte Penal Internacional. Respecto del mismo, la nueva definición del crimen de agresión establece, esto se encuentra en el artículo 8º bis del Estatuto de la CPI, Corte Penal Internacional, que una persona comete dicho crimen cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, en este caso estaríamos hablando del sujeto de derecho, por supuesto, pero sobre todo de ese personaje que tiene a su mando, a su control, dirección, esas acciones políticas y militares, como lo es Vladimir Putin, presidente de Rusia, ¿cierto? Y teniendo esa potestad, planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión. Esto está tipificado, por supuesto, pero es que con tanta autoridad estamos mencionando ello. Entonces, realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación dentro de la manifestación de las Cartas de las Naciones Unidas. Eso es lo que se va a entender después por crimen de guerra dentro de lo enmarcado en el crimen de agresión. Así es que se enmarca, se tipifica, se vuelve subsumible esa definición de la agresión en el Estatuto de la Corte Internacional. Y por último, se entenderá dentro del acto de la agresión el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otros Estados o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Como se produjo una intervención armada de la Federación en Rusia en Ucrania, esa acción es, por supuesto, susceptible de ser considerada un crimen de agresión. Por supuesto, también en el sentido del nuevo artículo, el cual les mencioné que se establece en el Estatuto de la Corte Penal Internacional en el 8º bis, porque a margen de la cuestión de si en dicho supuesto se podría fundamentar la competencia de la CPI,
Para juzgar dicho crimen, pues se establece que dentro de la actualidad se plasma, no parecería viable, pero se menciona, no cabe duda de que el referido crimen no prescribiría, no prescribe, ¿sí? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, yo le quiero preguntar a Manuel, ¿cuál es ese dato curioso que le va a mencionar a nuestros oyentes para concluir? Bueno, señores oyentes, quiero que ustedes mismos entren en sus pensamientos y vean el dato que les voy a mencionar ahora. En estas 8 o 10 días que han habido de conflicto, podemos mencionar que las muertes rusas han sido entre 700 y 800 muertos por parte de las tropas militares. Han sido más de 1.500 civiles muertos y Ucrania ha destruido 81 helicópteros, 317 tanques, 1.000 vehículos blindados, 120 cañones de artillería, 28 vehículos de defensa aérea, 56 vehículos de lanzacohetes. Y en Ucrania las víctimas han sido más de 100 niños muertos, más de 2.500 desplazados por vía corredores humanitarios hacia Polonia, más de 3.000 civiles heridos, más de 2.000 civiles muertos y más de 700 tropas del ejército muertas. Entonces, esto es un dato que dicen que no es tan certero e incluso mencionan que puede ser mucho más superior al que estoy mencionando en el momento. Entonces ustedes mismos juzguen. ¿Se está violentando el derecho internacional a la paz con la invasión militar y la agresión por medio del uso o fuerza armada de un Estado contra otro? Listo, Manuel, muchísimas gracias. Recordarles que durante esta sesión, este podcast, escucharemos a nuestros oyentes, a los estudiantes, a las personas de a pie, en donde les preguntaremos cuáles para ellos serían los pros y los contra de los conflictos que surgen o de las confrontaciones que se han venido desarrollando entre Rusia y Ucrania. Además de ello, por supuesto, en donde se debe mencionar la OTAN, la participación de Estados Unidos, de la participación que podría tener China, por supuesto. Todos esos temas se los preguntaremos a nuestros oyentes para saber ellos qué opinan, para saber ustedes qué opinan, qué creen al respecto. ¿Cuál sería desde su perspectiva la función del derecho internacional en este aspecto? ¿Cómo poder solucionar estos conflictos? ¿Cómo poder erradicar estos problemas para que, como muy bien lo dice el eslogan de la ONU, estemos en un planeta sano? Entonces, teniendo en cuenta ello y dándole fin a nuestro podcast del día de hoy, sesión de Tales con Detalles, recordarles que somos integrantes de la emisora Onda Digital UCCS de Neiva, del programa radial informativo Fuera de Rodeos. Espero que sigan conectados con nosotros para poderles seguir trayendo esa información bien estructurada y que ustedes sigan opinando de todos los problemas y vicisitudes que se presenten tanto en materia nacional como internacional. Muchas gracias. La mejor forma de aprender en Tales con Detalles. Desenmascarando la desinformación. Actualícese y entérese aquí en Fuera de Rodeos.
A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.